$1,000 was very serious. Se empezó a realizar sus primeras acciones, empezaron también las persecuciones, las amenazas de muerte, denunciadas ante la Fiscalía, el hostigamiento, el linchamiento mediático, la destrucción de la imagen, solo por pensar distinto, por estar en contra, por decirle a Moreno que había perdido la dignidad Carondelet. Y creo que esto nos fue fortaleciendo, sí, en un primer momento, porque querían que tengamos miedo y que nos paralicemos. No lo lograron. Llegó a un punto en cual las denuncias fueron más de 7, la persecución, las amenazas, el hostigamiento judicial a través de la Fiscalía, a través de las herramientas de la justicia, nos vieron cercando y obligaron a que tomemos la decisión de pedir protección. Protección por nuestra vida, por la de nuestras familias, y así llegamos a ser asilados políticos en la Embajada de México. Nosotros, yo estaba en mi despacho en la Asamblea Nacional, en el Palacio Legislativo, yo era la primera vocal del CAL. Eran dos hombres armados a hostigarme, a amenazarme, pero nadie hizo nada, ni la escolta legislativa, ni el presidente de la Asamblea, ni la policía. ¿Por qué? Porque era correísta, y a los correístas hay que hostigarnos, y se naturaliza y se invisibiliza y nos persiguen y no pasa absolutamente nada, las autoridades no hacen nada. En mi domicilio pusieron una amenaza de bomba, no lo cubrió ningún medio, yo lo denuncié, hay un parto policial y no pasó nada. Suplantaron mi identidad, me quisieron involucrar en delitos que no he cometido, denuncié a las autoridades y no pasó nada. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Extraño mi familia, extraño mi entorno, extraño mi lucha. La corrupción no ha podido ser probada en ninguno de nuestros líderes. No somos enjuiciados ni hemos sido enjuiciados, ninguno de nosotros, por corrupción. Contra Glass, que es nuestro vicepresidente, que tiene un juicio, no ha sido probado, no hay pruebas. Sencillamente fueron las fuerzas de la circunstancia, el odio y el poder en manos de quien no se lo merece, quien lo llevó a estar 2 años y medio preso. Soy Carlos Viteri Hualinga, soy quichua. Nací en Sarayaku, una comunidad en la Amazonía del Ecuador. Actualmente soy parlamentario y me encuentro exiliado aquí en la Ciudad de México. Durante todo ese tiempo he sido parte de una lucha muy intensa de las organizaciones de los pueblos originarios. He sido parte de los fundadores de la Organización de Pueblos Indígenas en Pastaza, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y posteriormente me incorporé al gobierno de Rafael Correa como secretario ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, pues he sido ministro de Estado en ese cargo y finalmente en la Asamblea Nacional como parlamentario reelecto. Todo ha sido bastante complejo, extrañar a la familia, atender los temas que quedaron en la familia. A nosotros y a mí personalmente, la Asamblea nos retiró
materialmente de nuestros derechos como parlamentarios el 13 de octubre, de tal manera que nos retiraron el seguro y todo salario, ¿no? Y estamos sin ingresos y por ello nos vimos en la necesidad de vender algunas de nuestras pertenencias en Ecuador. De hecho, todo lo que teníamos, incluyendo ropa, hemos tenido que vender porque no teníamos recursos. Y hasta ahora se sigue vendiendo algunas cosas y hemos puesto en venta un terrenito que teníamos y también un pequeño departamento. Y no podemos vender en Ecuador porque Ecuador es un país que está en crisis. No hay dinero y es difícil vender. Y a eso súmale que estamos acá sin empleo, entonces la situación es muy compleja. Lo estamos sobrellevando gracias a la generosidad gigantesca de este gobierno y de este país hermano. Pero vamos a seguir en la lucha, ¿no? El tema es difícil, esperemos que las cosas cambien en Ecuador, porque allí están nuestros familiares pendientes de nosotros. Hace 2 días falleció un primo mío, un primo hermano, muy cercano a nosotros. Él era piloto de aviación y servía en esas pequeñas avionetas a las comunidades de la selva. Hace 2 días, por mal tiempo, pues se precipitó a tierra con otras 5 personas y falleció. Un hombre joven deja a sus hijos y ahora toda mi comunidad, todo el pueblo quichua está de luto, está muy dolida y no he podido yo estar allí con mis hermanos, con mi familia. Y también estando en ausencia, pues refugiado en la embajada mexicana, también murió una tía mía, hermana de mi madre, donde tampoco pude estar. Es decir, el exilio no te golpea solo a ti, el exilio te golpea a toda tu familia, golpea en el sentido más amplio. Es como una explosión que no se queda solamente en el sitio, sino que irradia en un radio muy amplio. Y es eso lo que ocurre acá. Bueno, en el Ecuador vivimos no solamente una persecución judicial, utilizando todo el poder de los jueces para perseguir a las personas y declararlas culpables en juicios fraudulentos, sino que adicionalmente se usa una institución jurídica que tenemos la mayor parte de los países en América Latina, que es un ente controlador de la administración de las cuentas públicas. Es el que fiscaliza cuánto bien o cuánto mal ha trabajado un funcionario público en todos los niveles de gobierno, entiéndase por ello presidentes, alcaldes, prefectos, concejales, entre otros. ¿Qué ha pasado? Bueno, el brazo ejecutor, intimidador, para perseguir a las personas, para buscar y obtener cosas a través de ellos, ha sido utilizando a esta institución que acabo de mencionar, que se llama la Contraloría General del Estado. ¿Qué hace la Contraloría? Bueno, en casos donde no hay perjuicios, en el caso donde no hay, mala utilización de recursos públicos, intimida a funcionarios públicos honestos que han dado su vida y su sacrificio en función de construir un país, glosándolos, que es una glosa, es una responsabilidad civil que se establece por este órgano, que puede ser impugnada ante los órganos judiciales, evidentemente, y así se ha atentado en este momento contra cientos de funcionarios, no solamente aquellos que fuimos ministros de Estado en su momento, sino cientos de funcionarios que ganaban $800 por hacer su trabajo, peritos, auditores, entre otros, básicamente han sido hoy glosados solamente por haber sido partícipes del gobierno de la Revolución Ciudadana. La persecución política está sostenida en un pacto de élites pocas veces visto. Ese pacto tuvo su punto más alto en una consulta popular que fue un gran engaño al pueblo ecuatoriano, donde el gobierno de turno puso a las entidades estatales con autoridades encargadas a cumplir un objetivo dentro del proceso de persecución. La política dejó de ser entendida como un terreno de disputa entre adversarios para convertirse en un campo de batalla, donde el objetivo es aniquilar al enemigo. Soy Edwin Jarrín Jarrín,
Fui vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me encuentro asilado político en la Ciudad de México. Yo, conjuntamente con dos compañeras, presentamos una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión, Interamericana de Derechos Humanos, diciendo y solicitando sobre todo que detenga la implementación y la realización de la consulta popular. Y le decíamos y relatábamos en nuestra denuncia todo lo que finalmente sucedió, que se iba a tomar la justicia a través del Consejo de la Judicatura, que iban a determinar autoridades subrogantes en todas las funciones de control y de justicia del Estado. Eso significó ya en sí, para mí, empezar una persecución y un hostigamiento en el tema administrativo, en el tema judicial y también de amedrentamiento de diferentes formas, ¿no? Y si a esto tú le sumas todo el hostigamiento que conjuntamente con Soledad fuimos víctimas en cuanto a la casa, en cuanto a amenazas de muerte, amenazas de bomba, permanencia de la policía de manera permanente, 3, 4 veces al día yendo a nuestro domicilio, a tomar fotos del domicilio, a tener un reporte y un monitoreo absolutamente cotidiano de lo que sucedía y de lo que pasaba en nuestro domicilio. Yo lo que le diría a Lenín Moreno es que reflexione un poco, ¿no? Que se ponga a reflexionar y que reflexione sobre lo que está construyendo del Ecuador hoy día para que México le ponga en el mismo nivel a la presidencia de Lenín Moreno con lo de las dictaduras suramericanas. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está construyendo el Ecuador, un Estado represivo, un Estado abusivo, un Estado perseguidor, un Estado que no se preocupa en lo absoluto del ciudadano de a pie, un Estado que lo que está buscando es construir privilegios para quienes siempre ostentaron el poder y siguen ostentando el poder, privilegios para las élites. Y ese es el rol que él está jugando y ese es el rol que lo llevará a rendir cuentas en la historia del país. Soy Tania Pauker. Fui consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Me encuentro en la Ciudad de México como refugiada política debido a la persecución que existe en mi país, Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana es un ente de gran importancia para el país, porque es ahí donde se realizan los procesos de selección de autoridades como Fiscal General de la Nación, Contralor General de la Nación. También se eligen ahí a las personas que se encuentran en las diferentes superintendencias. Además, cumple otro rol fundamental, que es el de promulgar y de promover la participación ciudadana, para que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan incidir y decidir en la gestión de lo público. La razón de la persecución precisamente era porque el régimen quería tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y poner a dedo a los representantes de esta institución para que nombren a fiscales, para que nombren a contralor, para que nombren a superintendentes que respondan a los intereses de este régimen y de quienes cogobiernan con ellos. La persecución inició en el momento que iniciaron los planes del gobierno en octubre del 2017, motivo por el cual mediáticamente fuimos agredidos directamente por el primer mandatario, motivo por el cual mi hija de 17 años fue víctima de bullying, mi hijo de 4 años fue víctima de agresión verbal, tuvimos seguimiento extrajudicial como familia. Mi hija de 17 años, menor de edad, fue perseguida. Yo y mi hijo fuimos perseguidos, fotografiados de una manera muy burda. Querían que nos demos cuenta que nos están persiguiendo para causar intimidación, para causar miedo. Esos fueron los motivos por los cuales decidimos pedir protección a los Estados Unidos mexicanos y hoy estamos aquí en Ciudad de México. Sacrificando espacios de familia, en el momento en el que sentías que la gente se alejaba por temor, porque la gente tenía miedo de ser perseguido igual, entonces te dolía, te duele en el alma y comprendes que es lo mejor, que no estén muy cerca de ti, que no se acerquen más o que no te vean, que compartes un momento con ellos para no hacerles víctimas también de
ataques o víctimas de seguimientos. Lo hicieron con varias amigas una vez que nosotros ingresamos a la embajada y ellas nunca pudieron acercarse a visitarme por temor de lo que les iba a pasar. Y decían en nuestro caso, ¿quién nos va a recoger? ¿Quién nos va a dar la protección? Y definitivamente duele, cala mucho en el alma de que no puedes estar en tu tierra porque tuviste que pedir protección a otro país, que otros, gracias a su historia diplomática, te hayan protegido y hayan salvado tu vida. Soy Luis Fernando Molina, asambleísta alterno por la Revolución Ciudadana, representante del Distrito de Cantones. Fui parte del equipo jurídico de Rafael Correa, procurador síndico de la prefectura, y parte de los activistas de derechos humanos que intervenimos en defensa de Julian Assange. Estoy aquí en la Ciudad de México como parte de la persecución política del actual gobierno de Ecuador. Bueno, en realidad la persecución inició a partir de la ruptura. Yo con este gobierno comencé siendo director regional del trabajo en el Ministerio Regional del Trabajo para la provincia de Pichincha. Sin embargo, como consecuencia de la ruptura fui desvinculado del sector público de mi calidad de director regional, aludiendo básicamente necesidad institucional. La judicialización de la política, como lo han dicho algunos de nuestros compañeros, se ha dado también a través de instancias administrativas. Posteriormente, en el mes de octubre, y esto es parte, ¿no?, de la persecución política, el hostigamiento extrajudicial hacia mi domicilio y hacia todas las actividades que realizaba se polarizó, se multiplicó básicamente. Cuando la persecución política, cuando la judicialización de la política y cuando la prisión preventiva es la regla y no es la excepción, como decía un profesor en mi doctorado, que lo estoy siguiendo porque me vinculo en el tema académico, es una clara muestra de que no existe un Estado de Derecho. Io ho venuto a osservare lo que se puede llamar el caso Ecuador, porque yo conozco ya otro caso muy controvertido, muy problemático, el caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador, que está en cárcel con una acusación que yo leí, me parece, sin prueba. Caso con muchas anomalías. Yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Aquí nosotros tenemos un fenómeno muy peligroso que se llama de la judicialización de la política y la politización de la